Bogotá, Colombia. Don Héctor, buenas noches. Gracias por acompañarnos unos minutos en el noticiero. Buenas tardes, buenas noches, licenciado, a usted y a toda su audiencia. 8:31 allá, ¿verdad? Una hora adelante en Colombia. Sí, señor, correcto. Muy bien, gracias. Lo primero, en septiembre de 2022, cuando se llevó a plebiscito la propuesta de una nueva constitución, mayoritariamente ganó el no. Y era una nueva constitución en Chile que fue redactada mayoritariamente por partidos de izquierda. Se llevó a plebiscito en septiembre de 2022 y ampliamente la población dijo no. Por eso el presidente Boric decía, no cometan a los nuevos miembros de este Consejo Constitucional que van a redactar una nueva propuesta de constitución, no cometan los errores que nosotros cometimos al momento del año pasado de redactar esa constitución que le decía que fue redactada mayoritariamente por gente de izquierda. Ahora que en Chile se votó para elegir a los miembros de este Consejo Constitucional, la mayoría, porque son 50 miembros, la mayoría de esos 50 miembros son de derecha. O sea, otro golpe a la izquierda. En septiembre le dijeron no a una constitución redactada por partidos de izquierda. Y ahora le dicen que no a que sean mayoritarios los de partidos de izquierda que conformen este Consejo Constitucional que va a hacer el intento de redactar una nueva constitución y que va a ser objeto de plebiscito en diciembre de este año para saber si los chilenos están de acuerdo o no con esta nueva constitución que vendría a sustituir la de 1980 promulgada por Augusto Pinochet. ¿Su opinión sobre esto? Sí, licenciado, ahí hay que poner un antecedente también que es importante, y es que en el 2019 en Chile hubo una protesta social muy fuerte liderada por los estudiantes particularmente, que obligaron a que en estas elecciones llegara Boric al poder con una lógica muy renovada, con un gabinete bastante joven, incluso para la misma izquierda chilena. Se sentía que el gabinete y el presidente tenían posturas mucho más duras de las que tradicionalmente había tenido la izquierda en Chile. Obviamente la gran bandera fue la constituyente. Los chilenos votaron a favor de que se realizara una constituyente y, como usted lo señala, los que elaboraron la constitución, que fueron mayoritariamente de izquierda, pues fueron a las elecciones y por un 62% perdieron, abrumadoramente obviamente, porque el pueblo chileno decía sí queremos un cambio, pero no lo queremos así. O sea, en otras palabras, sí, pero no así a la constituyente. Entonces tocó reemplazar nuevamente a los constituyentes, con la gran sorpresa el día de ayer, que pues obviamente ganó la derecha. Y digamos que si se ve todo el espectro de centro-derecha, pues básicamente aglutinan a un poco más de 34, 35 constituyentes, lo cual implica pues que la mayoría, y de manera muy holgada, pues va a ser una mayoría de derecha elaborando la constitución que impulsó un presidente de izquierda, lo cual pues obviamente advierte, y eso hay que reconocerlo, un fracaso en el caso de la izquierda chilena, que dejó que la derecha en estas elecciones le arrebatara su bandera constituyente y que obviamente va a dejar a un gobierno acompañando una serie de cambios que no necesariamente va a respaldar y no va a tener las mayorías, ni la calificada, ni la simple, para poder frenar esta constituyente. ¿Cuál sería el peor de los casos? Que en diciembre nuevamente el pueblo chileno diga no a esta segunda opción, pero lo más probable es que terminen aprobando esta constitución, solamente que vamos a tener una constitución con algunos pilares que se han puesto muy claros: economías de mercado, el respeto a la competencia, ciertas condiciones democráticas, pero creo que vamos a ver en Chile un nuevo marco democrático, más economía de mercado y una nueva constitución, repito, una constitución con un matiz de derecha impulsado por un gobierno de izquierda. O sea, en otras palabras, pues Boric se dejó arrebatar su gran bandera de gobierno. Sí, o sea, dos derrotas seguidas, ¿verdad? La de septiembre para Boric y la de ahora de ayer domingo, ahora en mayo, ¿no? Claro, sí, son dos derrotas al hilo. Sí, bueno,
Son 50 constituyentes, redactarán una nueva constitución, la mayoría son de derecha, y este proyecto o esta nueva propuesta será objeto de plebiscito en diciembre de 2023. Y como usted dice, lo más probable es que se apruebe y que prevalezcan los temas que usted ha planteado, por ejemplo, la economía de mercado, entre otras cosas. Lo otro, usted vive allí en Bogotá, en Colombia, hace muchos años ya. ¿Cómo está este asunto del presidente contra el fiscal? Sí, mire, licenciado, y a toda la audiencia, que hay un tema muy importante, y es que hay un hilo común entre lo que está pasando en Chile y en Colombia, y es que en el 2019 en ambos países hubo protestas sociales muy fuertes, y en el caso de Colombia esa protesta social fue la que terminó viabilizando las condiciones para que por primera vez en la historia de Colombia llegara un gobierno de izquierda. Si uno lo ve, tanto en Chile como en Colombia hay intenciones de cambiar las cosas. En Chile se fueron por la ruta constituyente, en Colombia se están yendo por la ruta del reformismo. Un reformismo que hay que decir ha estado muy frenado porque el presidente Petro no tiene las mayorías en el Congreso. Entonces le aprobaron la reforma tributaria, no le aprobaron la reforma política, y en este momento la reforma a la salud está en un proceso muy delicado que incluso obligó al cambio inicialmente de 3 ministros y hace menos de un mes de 7 ministros. Esto pues obviamente ha generado una reconfiguración de la oposición en Colombia, porque muchos de los partidos que históricamente han sido de oposición pues hoy están más cercanos al gobierno, y en esta lógica pues el fiscal Barbosa se ha visibilizado como uno de los funcionarios de mayor peso que le está haciendo oposición al presidente. Y obviamente algo que se ha cuestionado mucho pues fueron unas palabras que dijo el presidente, donde él se atribuye que él es el jefe, es el jefe del fiscal Barbosa. Acá el punto, si es o no es el jefe, no es lo importante, sino que en la ciudadanía, en Honduras, en Colombia, la división de poderes es muy clara, y que un presidente diga que es el jefe del fiscal, pues se siente que es una intromisión del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial. Esto pues obviamente ha obligado a las grandes cortes, que en Colombia son 4, a pensar un poco cuál es la forma en que el presidente Petro está gestionando estos cambios, y de hecho esta semana el presidente Petro también ha pedido una reunión con las altas cortes para tratar de aclarar ese tema de que él es el jefe del fiscal. Qué importante es este asunto de que un país tenga pesos y contrapesos, ¿verdad? Es decir, Petro no tiene mayoría en el Congreso, Boric es de izquierda, pero al momento de estas elecciones, cuando él gana con la bandera de la constituyente, pero al momento de redactar la nueva constitución le dicen que no a la izquierda, y ahora comanda esta nueva redacción la derecha. Este asunto de pesos y contrapesos es vital en una democracia, ¿no le parece, doctor Soto? Totalmente, licenciado. Creo que algo que hemos aprendido y que hemos visto aquí en América Latina, particularmente en el sur, es que las instituciones son un poco más sólidas que las instituciones en Centroamérica, y eso de alguna manera da garantías para la oposición, ¿no? Que digamos, eso es algo pues que es muy importante, ¿no? Y eso es un poco lo que, al margen de las derrotas en Chile o de las dificultades que puede tener el presidente Petro en Colombia, pues hay que resaltar, ¿no? Y es que si usted es de izquierda o usted es de derecha, pues tiene esas condiciones para hacer oposición, que curiosamente pues hoy la brindan los presidentes de izquierda, y creo que eso es un atributo muy valioso que uno de alguna manera tiene que resolver. Parte, digamos, de lo que ha pasado en Chile, de lo que está pasando en Colombia, es que estas sociedades han entendido que los cambios no los puede hacer un único partido. Los cambios no son proyectos políticos de una bandera o de un color, son proyectos políticos de nación, y en ese sentido hay que concertar, hay que generar mayorías, hay que ceder, y es un poco, digamos, lo que se está viendo en Colombia, en Chile, y obviamente lo del fiscal en Colombia pues es parte de las dificultades propias de un presidente que quiere ganar peso, pero de unas instituciones que le dicen, aunque usted quiere tener peso, hay unas instituciones que garantizan esa división de poderes, y creo que eso en el caso de Honduras pues es algo que
que es un buen ejemplo de lo que hay que empezar a construir. Y que también ya los pueblos están más despiertos, más suspicaces, más pendientes de todo lo que está pasando. Es decir, este tema de las redes sociales, este mundo tan globalizado, no garantiza que ganó la izquierda y que todo lo que va a acontecer en su gobierno sea su antojo. Incluso que en las próximas elecciones vaya a repetir, sea izquierda o sea de derecha, ¿verdad? No, y eso lo dejó muy claro lo que estamos viendo en Chile y en Colombia, ¿no? Ganó Boric en Chile, que es de izquierda, pero ahora va a tener que defender una constitución de derecha, lo cual dice que porque usted ganó, pues no es el dueño de todo. Y en Colombia estamos viendo a un gobierno de izquierda que algunas reformas se las aprueban, que otras reformas no, lo cual garantiza pues que el poder también es esa suma de mayorías y a veces uno necesita incluso a la oposición para que las cosas se puedan aprobar. En el caso, pues obviamente de Honduras, de los países de Centroamérica, esa es una de las grandes dificultades que se tiene y es el desafío que tienen los partidos para poder concertar cambios y que efectivamente esto se pueda lograr y no a veces animarse a querer impulsar reformas cuando a veces incluso no hay mayorías en el Congreso y pues obviamente los gobiernos empiezan a patinar, por decirlo entre comillas, a no generar los cambios que esperan porque no hay interés de construir proyectos de país que obligatoriamente un proyecto de país todos deben caber y por lo tanto es importante ceder para que todos entren. Sí. Boric decía hoy, no cometan, le decía a los nuevos miembros del Consejo Constitucional, no cometan los errores que nosotros, los de izquierda, cometimos al momento de redactar la Constitución el año pasado, que el plebiscito les dijo que no. Aprendan a escuchar, que nosotros no escuchábamos solo un lado, decía Boric, escuchamos y no escuchamos al país, escuchamos solo los intereses, los deseos de cierto sector y no del país, ¿verdad? Desatendimos el clamor popular, o sea, cuando habla del pueblo o habla de un clamor popular, mucha gente que enarbola esa bandera o ese discurso de que el pueblo aquí, que el pueblo allá, y lo hacen los de izquierda y lo hacen los de derecha, no necesariamente lo que están diciendo es verdad, es decir, que ellos son el pueblo, pero el pueblo que está afín a sus propios intereses. Eso de agenciarse, que hablan en nombre del pueblo, de toda en este caso, de toda la hondureñidad, no es así nomás, ¿verdad? Entonces decía, no, aprendan a escuchar a todos y no cometan el error que nosotros cometimos el año pasado. Correcto, licenciado. Y una última reflexión, la izquierda de ahorita no es la misma de hace 20 años. Mire, Venezuela era un gobierno de izquierda y aprobó una constitución de izquierda. Bolivia con Evo Morales era un gobierno de izquierda y aprobó una constitución de izquierda y lo mismo hizo Ecuador. O sea, hace 20 años la izquierda enarbolaba las constituyentes y las lograba llevar a la victoria. Hoy lo que estamos viendo es que los gobiernos de izquierda tienen que aprender a concertar cambios donde la izquierda y la derecha puedan generar esas mayorías para que esos procesos cambien. O sea, esa idea de que usted es gobierno y por lo tanto la ciudadanía le va a aprobar todo. El caso de Chile particularmente y Colombia nos están diciendo que eso ya no es una receta obligatoria. Don Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Siempre tan interesante como siempre. Gracias. Muchas gracias. Como es habitualmente en nuestras entrevistas. Gracias. Don Héctor Soto es analista político internacional, es un hondureño que es catedrático universitario en Bogotá, Colombia.